de hoy, que es la segunda parte del tema, ¿verdad? Este capítulo se llama Fuerzas Distribuidas, Centroides y Centros de Gravedad. Los centroides quedó la lección anterior. Básicamente lo importante de esa lección puede resumirse a tres cosas. Saber dividir la figura en figuras conocidas llámese triángulos, rectángulos y partes de círculos, medios o cuartos de círculos enteros, digamos, de vez en cuando. Esa es la primera, saber dividir la figura. La segunda, interpretación de cotas, ¿verdad? Que sepan qué distancia hay de un punto a otro, este, para poder encontrar los centroides de cada una de esas pequeñas partes. Y la tercera yo creo que va por el lado del orden. Hay que ser ordenados para poder trabajar con las columnas, digamos, de forma adecuada. Tener ordenadas las columnas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron ahí en los videos que siempre ponemos la columna de figura, luego la de área, luego la del centroide en X, luego la del centroide en Y, luego A por X, luego A por Y, ¿verdad? Y de esa manera casi que siempre en una página, aunque, aunque hagamos los ejercicios, digamos, o los cálculos en otro lado, en esa página como resumen siempre queda esa tabla o sea, se puede resolver de buena manera. Entonces, no es nada difícil ese tema. En particular hay muchos temas, por lo menos unos 4 o 5 temas en el curso que son más complicados. En ese es más que todo una cuestión de orden. ¿Sí? Y hoy, en realidad, lo que vamos a ver es una continuación o la finalización del capítulo, ya que eso corresponde a esta parte de la materia, pero que es algo que va a venir a ser una herramienta adicional, ¿verdad? A los ejercicios de equilibrio que ya teníamos y que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, esa es esta presentación que está acá, que luego el video se va a colocar acá y luego, como siempre, hay unos ejercicios adicionales para que trabajemos. Ahora, vean que al final, viendo esto, lo único que se ve diferente son, digamos, con respecto a un ejercicio de equilibrio, son estas flechitas, digamos, que están todas juntas, unidas ahí por una línea, que es lo que llamamos fuerzas distribuidas y es lo que vamos a ver hoy. Bien, para eso lo vamos a hacer a través de esta presentación. Vamos a poner por aquí el puntero. Las cargas distribuidas, sobre todo en vigas, que es lo que vemos primero, este, es, digamos, cuando usted tiene, por ejemplo, un peso de algo, llámese un entrepiso, llámese un estante de libros, eh, un archivo, algo, digamos, que pese, pero que sea largo, ¿verdad? O sea, que no sea un peso puntual, como decir, bueno, una mesa de las 4 patas de la mesa, o, por ejemplo, una biblioteca, pero no muy grande, sino tal vez, digamos, de unos 70, 80 centímetros de ancho, ¿verdad? Como esos libreros que venden, y eso también es, digamos, bastante puntual, pero cuando una carga se puede representar a lo largo de todo un elemento, eso es lo que llamamos una carga distribuida, ¿verdad? Que es diferente a una carga puntual, porque la carga puntual usted sabe que todo ese valor está siendo aplicado justo en el punto indicado. En el caso de las cargas distribuidas, no. Las cargas distribuidas van a lo largo de toda la viga, de todo el elemento. Pueden ser a lo largo de, digamos, todo lo que pesa un techo, por ejemplo, sobre los largueros, ¿verdad? Cada lámina de zinc, que es una cosa corrida, entonces eso se maneja de esa forma. El mismo peso de los elementos, ¿verdad? Lo que pesa una viga
para sí misma es un peso distribuido, porque va pesando lo mismo en cada sección, si la viga es del mismo tamaño, o podría tener sección variable. ¿Ok? Ahora, de todas maneras, no trabajamos con una viga o con una carga distribuida como tal, sino que el primer paso, y es básicamente lo que vemos hoy, diferente a lo demás, a lo demás que ya hemos visto, es hacer ese cambio entre la carga distribuida y una fuerza puntual. Y eso es lo primero que vamos a hacer, pasar de una carga distribuida a una fuerza puntual. En el momento en que ya hagamos eso, ya se sigue trabajando como hemos venido trabajando hasta, hasta entonces. ¿Verdad? Entonces, vean que aquí siempre el ejemplo, digamos, general, se trata siempre de algo que no tiene una forma muy definida y a una distancia que tampoco es conocida. O sea, puede ser en cualquier lado, puede ser de cualquier forma. Y sin embargo, digamos, todo esto está representando un área, un peso en este caso, y que uno lo puede sustituir por una única fuerza en un punto, que es lo que conocemos como el centroide. ¿Verdad? Entonces, de ahí que fuera importante obtener el centroide o saber, digamos, cómo se obtiene el centroide para poder llegar a esto. Entonces, digamos que en un caso como ese, ¿verdad? En un caso como este que tenemos una viga acá, es una viga AB, vean que, bueno, B es lo que llamamos articulación, gozne, ¿verdad? Pasador. Esto es lo que nos da dos reacciones. Por ejemplo, en el examen, ¿verdad? Cuando se preguntaba la reacción en la articulación, solo podía ser en la que era así, no en la que es un patín, porque un patín no es una articulación, ¿verdad? Entonces, esta es articulación, gozne, pasador, etcétera. Y este que está aquí es lo que conocemos como patín. ¿Ok? Entonces, es una viga que está completamente distribuida y tiene una carga, que las cargas distribuidas, ¿cómo las identificamos, las cargas distribuidas? Bueno, se representa con un montón de flechas, ¿verdad? Un montón de flechas consecutivas y con una línea continua que las une por detrás, ¿ok? Que las une, eh, bueno, por detrás de la flecha, ¿verdad? En esta vista sería por encima, pero es uniendo todas las partes de atrás de las flechas. Eso es una carga distribuida. Y además, lo que les decía, la última forma es a través de las unidades. Las unidades, en este caso, las podemos identificar que son una unidad de fuerza dividido entre una unidad de longitud, ¿verdad? Entonces pueden ser newton metros, pueden ser libras pies, puede ser incluso, bueno, newton milímetros, si las cotas están en milímetros, puede ser, este, en algunos casos, digamos, kilogramos sobre centímetros, porque en algunos casos se puede trabajar, digamos, en kilogramos, no en pesos, pero por lo general nosotros vamos a trabajar preferiblemente newtons o kilonewtons o alguna unidad de algún múltiplo o submúltiplo de los newtons. Casi siempre usamos solo kilo o el newton normal dividido entre una unidad de distancia, que por lo general van a ser metros o a lo más, en otro caso, milímetros, ¿verdad? En el cual la conversión es realmente la misma porque un kilonewton son 1000 newtons, al mismo tiempo que un metro son 1000 milímetros, ¿verdad? Entonces, es la misma conversión. Ahora bien, esto lo necesitamos convertir en una fuerza puntual. Entonces, el ejercicio, una vez que ya tengamos las fuerzas puntuales, ya sabemos cómo resolverlo. La parte, digamos, lo nuevo es convertir eso a una fuerza puntual. Eso es lo nuevo. Entonces, hay varias formas. Yo lo voy a trabajar, digamos, específicamente eh, con la metodología que lo he hecho toda la vida. Y ahí cualquier cosa vamos a ir mencionando ciertos aspectos y al final luego vamos a ver cómo está resuelto acá en la presentación, que también está resuelto, digamos, ligeramente diferente, pero no muy diferente, sino que es nada más
que ya van a ver que nosotros vamos a calcular dos fuerzas y ellos solo una. Pero me parece que es un poco más sencillo si lo hacemos con dos. Entonces, bueno, acá tenemos este escenario, ¿verdad? Es un escenario en el cual nos están dando una viga y nos están dando una carga distribuida que no es uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que sea un rectángulo, por ejemplo. En este caso no es un rectángulo, sino que es un trapecio. O sea, va aumentando, va aumentando. Empieza acá en un valor, el cual se nos indicó que era 1500 newton sobre metro, y aumenta al otro extremo a un valor que es 4000 newton sobre metro. ¿Ok? Bien. Luego nos dan esta cota, nos dicen que estos son 6 metros. ¿Ok? Y luego nos dicen, o veíamos que habían dos tipos de apoyo, y eso nos va a dar una reacción acá, ¿verdad? Y nos va a dar dos reacciones acá. Evidentemente, la reacción en X es cero. A esto simplemente le vamos a poner A, porque, bueno, a Y, porque es solo la parte vertical. A este le vamos a poner BX, pero inmediatamente le vamos a poner que es igual a cero, porque no hay ninguna otra fuerza en X, ¿verdad? Y esta es BY. Y entonces tenemos que calcular a Y. Entonces, ¿a qué viene esto? A convertir una fuerza distribuida en una fuerza puntual. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en dos figuras conocidas. Figuras, digamos, conocidas y más sencillas, como por ejemplo un rectángulo, ¿verdad? Yo voy a trabajar con este rectángulo y voy a trabajar con el triángulo de arriba. ¿Ok? Voy a trabajar con dos partes. Entonces, a cada uno de esos rectángulos, de esas dos figuras, que son más sencillas, eh, ok, un segundito nada más. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área, vamos a calcular el área de cada una de estas figuras, y el área es el valor de la fuerza puntual. ¿Ok? Y el donde se ubica es en el centroide de cada una de estas dos figuras. Por eso es que es importante que entendamos ya este punto, ¿verdad? Cómo se calculan los centroides. Ahora, en mi metodología, yo lo voy a convertir a dos fuerzas puntuales, una por cada una de las dos figuras, de las cuales yo me sé el centroide, o me tengo que saber el centroide, o me lo voy a aprender, porque se usan muchísimo, que bueno, en el caso del rectángulo es a la mitad, ¿verdad? Y en el caso del triángulo es a un tercio, pero desde la base, ¿verdad? No de donde muere en punta, sino desde la base. Entonces, de aquí hacia la de izquierda, un tercio de la distancia, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces, ¿cómo voy a calcular el área de esa figura? Es un área, digamos que podemos ponerlo, es un área que la podemos poner entre comillas, si queremos, sobre todo porque las dos partes que la componen, las dos, digamos, medidas que componen esa área, no tienen una relación entre sí. Una es una fuerza por unidad de distancia y la otra es una distancia. Entonces, a uno le puede parecer raro ese rectángulo, ¿verdad? Porque uno dice, es que usted me está diciendo que hay un rectángulo que es así, bastante, digamos, más acostado que alto, por decirlo de alguna manera, y usted me está diciendo que esto mide 6 y que esto en cambio mide 1500. Ay, a mí me queda como la duda. Yo le digo, bueno, sí, sí es cierto, pero
digamos, mantengamos la fe, porque esas dos cosas no son lo mismo. Una es una unidad de distancia, en este caso 6 metros, eso es una unidad de distancia, y esto, lo otro, es una unidad que no es de distancia, que no es de fuerza, sino que es de fuerza por unidad de distancia. ¿Verdad? Es de fuerza por unidad de distancia. Entonces no son la misma cosa. Entonces no están a la misma escala. ¿Verdad? No están a la misma escala. Entonces no se asusten, digamos, de que este 1500 es mucho más grande numéricamente que este 6 y que usted piense que ese rectángulo no está a escala. Es cierto, no estaría a una escala, pero es porque no tiene que estar. ¿Verdad? No tiene que estar. Entonces, simplemente es que calculemos el área de un rectángulo. Y bueno, el área de un rectángulo es base por altura. En este caso sería 6 por 1500, o sea, 9000. ¿Verdad? Entonces, lo importante acá es que esta fuerza puntual es 9000 newtons. ¿Verdad? Porque los metros se cancelan con los metros que están en el otro denominador y nos van a quedar únicamente. Y la ubicación de esa fuerza es en el centroide del rectángulo. Y ya sabemos que el centroide del rectángulo está a 3 metros de distancia desde cualquiera de los dos lados. ¿Y por qué? Porque está a la mitad de la distancia total. Y la distancia total son 6 metros. ¿Verdad? Entonces, necesariamente, esta distancia es la mitad. Entonces ya tenemos la parte del rectángulo. Ahora viene la parte del triángulo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo funciona la parte del triángulo? Es bastante similar, ¿verdad? Tenemos un triángulo, o vamos a tener un triángulo, que en este caso es un triángulo igual, que no tiene o sea, se le ve un lado mucho más grande que el otro, y numéricamente no va a ser así, pero no importa, porque eso no, digamos, no son las mismas distancias, las mismas unidades. Entonces, este lado del triángulo mide 6 metros, ¿verdad? Ahora viene la parte importante. ¿Cuánto mide este otro? ¿Cuánto mide esta longitud que acabo de poner allí? ¿Quién me dice? 4350, haciendo como la resta de uno y el otro. Haga la resta, pero revise la resta que hizo, nada más. Porque le restaste 150, pero son 1500. Ajá, da 3000 entonces. Ok, eso que dice Ricardo es muy importante, porque muchas veces nos vamos con todas y ponemos 4500. Y poner 4500 sería un error, porque eso sería si hubiera un triángulo que inicie, por así decirlo, desde el suelo, y ese no inicia desde el suelo entre comillas, ¿verdad? Porque ya usted le quitó esta franja. ¿Verdad? Por ejemplo, ya usted esto lo quitó, la parte rectangular. Entonces, acá usted empieza de 1500 a 4500 y eso mide 3000, ¿verdad? Entonces, el valor que teníamos que considerar en esta medida es 3000, no 4500, ¿verdad? Es la resta. Muy bien. Eso, eso, eso se hace así. ¿Verdad? Siempre tienen que estar pendientes de ese detalle. Y bueno, al final, en este caso particular, cuando volvemos a calcular el área de ese triángulo, vuelve a dar 9000, ¿verdad? Porque sabemos que el área de los triángulos es base por altura, pero dividido entre 2. Y es 6 por 3000, ¿verdad? 18000, y al dividirlo entre 2 da 9000. Y ahora la parte importante es a dónde se ubica esa flecha. Esa flecha se ubica por aquí. Esa flecha se ubica por aquí. ¿Por qué? Porque está en el centroide del triángulo. Está en el centroide del triángulo, ¿verdad? Y tiene que ser en esa posición. Recordando que el centroide de un triángulo se ubica desde donde está la base de ese triángulo,
se ubica un tercio de la altura. En este caso, la base está inclinada, o sea, está vertical y más bien la altura está horizontal. Entonces es desde esta que es la base, desde esta que es la base, un tercio hacia la izquierda. Y bueno, ya sabemos que un tercio de 6 es 2 metros, ¿verdad? Entonces, eso que está ahí marcado es la distancia. Entonces, obviamente en este duramos mucho y eh, tuve que hacer un par de interrupciones allí por esa llamada que me hicieron, pero este, al final es simplemente convertir las dos divisiones que hicimos de fuerzas puntuales, de fuerzas distribuidas, perdón, a fuerzas puntuales. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué borré eso? Porque ahora, digamos, lo que uno tiene que pensar es como olvidarse de esas fuerzas distribuidas, como olvidarse de esas fuerzas distribuidas y ver qué es lo que nos quedó. Y básicamente lo que nos quedó es una fuerza aquí, una fuerza acá, un poquito más, más cerca, como ahí. Nos quedaron tres cotas importantes, ¿verdad? Que pueden ser estas tres, vamos a ver, que pueden ser esta, esta o la otra, digamos, la de este lado, cualquiera de las dos, ¿verdad? Son válidas. Yo voy a usar solo la de la derecha y la cota total. Eso es lo que nos interesa, digamos, tener desde el punto de vista de cotas, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa tener desde el punto de vista de cotas. Esta cota a la primera fuerza que está en el centro, esta cota a la segunda fuerza que está desde un extremo, el extremo B, a 2 metros y desde el extremo A estaría a 4 metros, ¿verdad? Eso sería la otra cota. Y la cota total, que de acuerdo con el enunciado, son 6 metros. Luego nos quedan las dos reacciones, porque ya sabemos que Bx es 0, ¿verdad? Ya sabemos que Bx es 0, pero nos queda la B, la AY y nos queda la BY. Y eso que está ahí, hasta está facilito, ¿verdad? O sea, eso ustedes con base en todo lo que hemos hecho a lo largo del curso, se supone que lo podemos resolver rápidamente, ¿verdad? Entonces, realmente la única diferencia o el paso adicional de lo que estamos viendo hoy es simplemente convertir las cargas distribuidas en dos puntuales. Una vez que las tengamos como puntuales, seguimos como lo que ya estábamos preparados, digamos, para el examen. ¿Y qué sería eso? Bueno, yo pienso que en ese caso lo que sería es decir, bueno, vamos a hacer una sumatoria, vamos a hacer una suma de momentos en A y esa sumatoria de momentos en A tiene que ser 0. ¿Okay? Y bueno, como siempre, el sentido de giro hacia allá, el del favor en contra del reloj, es positivo. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas cosas hacen momentos en A? Bueno, hacen 3, ¿verdad? Ya sabemos que son las dos fuerzas de 9000 y la fuerza BY. Voy a poner BY primero porque es la única positiva. El brazo de palanca son 6 metros y los dos 9000 hacen fuerza negativa, o sea, hacen momentos negativos. En el primero, el brazo de palanca es 3 y en el segundo, el brazo de palanca es 4 y eso es igual a 0. ¿Tienen alguna duda al respecto de esos brazos de palanca? ¿Verdad que no? Porque ya sabemos, digamos, que si de aquí hay 2, si estos dos, bueno, de A a este punto este, tiene que ser 4. ¿Verdad? Y como hicimos sumatoria de momentos en A, el valor es 4 y no 2. Nada más tener cuidado con eso, pero no es nada del otro mundo. Y bueno, ya sabemos que eso da 10 como 9 por 7, 63. Eso da 10.500. Entonces, si despejamos eso, BY da 63.000 dividido entre 6, ¿verdad? Que es lo mismo que 10.500. 10.500 newtons. ¿Ok?
Y el hecho de que nos dio positivo, ¿qué significa? Significa que va hacia arriba. Va hacia arriba. Entonces, todo bien con la predicción inicial. Y ahora nada más hacemos una sumatoria de fuerzas en y decimos que eso es 0. Y tenemos 3 fuerzas, AY para arriba, BY para arriba, y tenemos 9.000 para abajo y 9.000 para abajo. Por lo tanto, negativas, ¿verdad? Porque también marcamos acá nuestra convención de que lo que va para arriba es positivo. ¿Ok? Y bueno, eso es 18 y el BY vale 10.500, entonces la conclusión es que AY vale 7.500. 7.500 newtons. Y de nuevo, el hecho de que nos haya dado para arriba positivo significa que va para arriba, tal cual nuestra predicción. ¿Eh? Entonces, al final, esta última parte, ya el desenlace, fue súper corto y es lo que ya hemos hecho varias veces en estas pasadas lecciones, ¿verdad? Que incluso entró para el examen. Entonces, vean que esto lo que viene nada más a representar es un paso adicional. Eso es todo. O sea, simplemente de algo que ya teníamos, que ya sabemos hacer, que es el equilibrio, donde tenemos nuestro cinturón de herramientas, que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Simplemente le vamos a agregar el cómo se puedan presentar las fuerzas, ¿verdad? Que las fuerzas se presenten de forma distribuida. Eso es todo. Y que esas fuerzas distribuidas las podamos convertir a fuerzas puntuales. ¿Cómo? Sacando el área de esas fuerzas distribuidas y ubicándolas en el centroide de la figura. De la figura, digamos, en la que estamos dividiendo. Yo aquí dividí en 2 porque me parece más fácil calcular el área del rectángulo, que es muy sencillo, 9.000, y decir va a la mitad. Calcular el área del triángulo, que también es 9.000, y decir va a 2/3. ¿Qué es lo otro que se puede hacer? Calcular el área completa. Si usted calcula el área completa, evidentemente da 18.000, ¿verdad? Es la suma de las dos. Y calcular el centroide de ese trapecio. ¿Cómo? Como hicimos, ¿verdad? Con la columna. El área de la primera figura, el centroide de la primera figura, el área de la segunda figura, el centroide de la segunda figura, hacer A por X, y nos daría 3.5. Entonces esto podría ser una única fuerza en el centroide. Pero yo nunca lo hago así, sino que yo siempre lo hago, digamos, partiendo, si es un trapecio, en triángulo rectángulo. Sí, me parece que es más cómodo. Ahora bien, acá se muestra, ¿verdad? En este caso, vean que la figura incluso la parten en 2 triángulos porque formas hay un montón, ¿verdad? Vean que el primer triángulo tiene el centroide a 1/3 desde A y el segundo triángulo tiene el centroide a 1/3 desde B y se hace la barrita y obviamente da que el centroide de todo el triángulo, de todo el trapecio es 3,5 y la sumatoria de las áreas es 18. Entonces eso se sustituye por una única fuerza de 18 al centroide de la figura. Pero me parece que este procedimiento puede quitarnos más tiempo que como lo resolvimos. ¿Verdad? Y ya a partir de aquí vean que otra vez es una monada. Ya en este punto usted está tan grande que ya ni siquiera le mostramos cómo se llegaron a las respuestas. Simplemente de aquí usted es capaz de llegar a estas respuestas. Yo lo hice, pero evidentemente sé que usted también era capaz de hacerlo. Y como siempre en estos temas, lo mejor es hacer más ejercicios, más práctica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Vean que en este caso nos dan una fuerza, una carga distribuida que primero empieza por abajo, luego se pasa al lado de arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente acá lo que tenemos que hacer es dividir en 2 triángulos. Son 2 triángulos los que nos interesan. ¿Ok? Obviamente vamos a suponer que la viga, vamos a partir los triángulos por la línea de centro de la viga. ¿Vale? Entonces tenemos el primer triángulo. Vamos a hacer esto un poquito más grueso. Tenemos que este es el primer triángulo que tiene 1.500 de lado. ¿Verdad? Aquí no hay que restarle nada. Aquí no hay que restarle nada.
porque vean que él empieza, los 1500 están marcados desde el principio. ¿Ok? De la misma manera que estos 900. De la misma manera que estos. Ahora, ¿qué particularidad le podemos ver a estos ejercicios? Si es el caso, o no le vemos ninguna particularidad. Podríamos calcular ya el área de esos triángulos. ¿Cómo hacemos para calcular el área de esos triángulos? Nos falta dividir la base, profe. Nos falta la distancia de abajo, digamos, ¿y cuánto es esa distancia, bajo él? ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí a aquí? Sacarlo con tangentes o con ley de senos y cosas. Con ley de senos. ¿Y cómo hace? ¿Cuál es el ángulo? Tenemos un problema acá. El problema que tenemos es que nos hacen falta, bueno, es con que tengamos una de las dos, evidentemente ya tenemos la otra, ¿verdad? Porque la otra es 4 menos de lo que sea la que no, alguna de las dos que no tenemos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos calcular eso? Trigonometría, acá se nos queda un poquito por fuera porque no conocemos el ángulo. O sea, y solo conocemos una de los valores, por ejemplo, este que es 1500. Entonces, como no conocemos el ángulo, no podemos hacerlo por trigonometría. Pero está bien, digamos, porque al menos se está dando cuenta que se requiere hacer algo. Pero en realidad vamos a hacer algo que todavía usted lo aprendió antes, que todavía era más fácil, digamos, que la trigonometría. Y era la semejanza de triángulos. ¿Ok? Entonces, ¿serán que esos triángulos son semejantes? ¿Cuándo dos triángulos eran semejantes? Dos triángulos eran semejantes. Sí, dos líneas que los unen o que los forman tienen el mismo nivel de inclinación. Entonces, vean, por ejemplo, que esta línea se comparte. Esa línea de esos triángulos perdón, se comparte. Y esa línea es de los dos. Y esta línea es de los dos también. Entonces no importa que incluso el triángulo pudo haber sido más grande, o este pudo haber sido más chiquito, o pudo haber habido uno intermedio. En todos los escenarios, cualquier combinación de esos triángulos son semejantes, porque comparten esas dos medidas. Entonces nos acordamos, ¿verdad? Cuando estábamos allá y el profesor Francisco, en primaria, nos enseñaba a sacar semejanza de triángulos, ¿verdad? Y usted, como lo que bien aprendió, nunca lo olvida, por eso no se cae en la bici, ¿verdad? Tampoco se va a caer en la semejanza de triángulos. Entonces, ¿cómo era la semejanza de triángulos? La semejanza de triángulos lo que decía es, vea, usted póngale a uno de los lados X, porque no sabe cuánto es, y al otro ahí póngale la distancia total, que es 4, menos X, que es lo que ya gastó, ¿verdad? Todo es 4, un pedazo es X, y el otro es 4 menos X. Y entonces usted comparaba lados, ¿verdad? Entonces usted decía, ok, si yo comparo lados, pues era eso de comparar lados. Entonces yo voy a tener aquí una fraccioncita. Y voy a tener otra fraccioncita a este lado. Y voy a tener un igual en medio. Y entonces yo comparo lados. Por ejemplo, yo puedo decir que el lado X es análogo o semejante al lado 4 menos X. Porque esos son los dos lados que están, digamos, de una misma línea. ¿Ok? Y yo también puedo decir que los otros dos que son semejantes son
900 y 1500. Ahora, yo tengo que tener varios cuidados. ¿Qué cuidados tengo que tener? Por ejemplo, yo no puedo mezclarlos estos. Entonces, por ejemplo, yo no pude haber puesto X con 1500 y 4 y menos X con 900, porque no. 900 va con X, véanlo en ese mismo triángulo, y 4 menos X va con 1500. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Y que uno se equivocaba, digamos, en aquellos años. Los ponía al revés. Entonces uno ponía X y 900, digamos, y en este lado ponía 1500 arriba y 4 menos X abajo. Eso está mal. Ahora siempre tenemos que poner los dos que son del mismo lado arriba y los otros dos abajo, ¿verdad? Los que son semejantes. Eso lo hacemos así. Y eso se convierte en una ecuación que usted podía resolver de lo más tuanis, porque eso es. Usted le decía, ¿verdad? Y usted agarra y hace como una X. Entonces, esto pasa a multiplicar allá arriba y esto pasa a multiplicar allá arriba, ¿verdad? Y entonces usted dice, ok, eso se resume a que eso de 1500 por X igual a 900 por, abre paréntesis, 4 menos X, ¿verdad? Así. Y eso usted lo puede resolver, pero lo más tuanis, porque eso es 1500X igual a 3600, que es 900 por 4, menos 900X, que es 900 por X. Entonces después a usted le decían, pase todas las X a un lado y deje los números al otro, los números solos, ¿verdad? Y entonces usted dice, vamos a esperar que se vea, ahí está, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, ¿y por qué pasó más 900? Bueno, porque lo que está restando pasa a sumar, ¿verdad? Y entonces usted dice, ah, bueno, eso suma 2400, ¿verdad? 2400X, eh, y eso es igual a 3600. Y entonces, ¿cuánto vale X, jóvenes? Vale 3600 entre 2400, que casi siempre da 1.5. Y entonces tenemos 1.5 que vale X. Entonces me acuerdo y digo, ah, ok, este que es el que es X, es el que vale 1.5. Y este que es el que es 4 menos X, vale 2.5. Y por supuesto que tiene sentido, porque el lado más grande, que era 1500, tiene que tener el valor más grande, que es 2,5, y el lado más pequeño, que es 900, tiene que tener el valor más pequeño, que es 1.5. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vean que esto no es nada difícil, es simplemente acordarse de geometría sencillita, ¿verdad? Entonces ahora sí ya estamos listos, ya estamos preparados para poder calcular las áreas de estos triángulos, ¿verdad? Ya estamos preparados. ¿Qué tipo de apoyo, hay en B? ¿Verdad? Ese apoyo se llamaba empotramiento. Empotramiento. Entonces yo recuerdo que los empotramientos tienen una fuerza en X, una fuerza en y tenían un momento, ¿verdad? Y que no se me olvide ese momento. Que no se me olvide ese momento, porque por lo general se me olvida, ¿verdad? Entonces que no me pase. Entonces a este le ponemos momento en B, a este le ponemos Bx y le decimos, bueno, gracias Bx, pero este es 0, chao. Y decimos que By no atrás. ¿Bien? Entonces, eso ya lo sabíamos. Ahora necesitamos convertir estos triángulos a fuerzas puntuales. Entonces, cuando los convirtamos, se van a ver como una fuerza, como así, perdón. Y tenemos una fuerza como así, y tenemos una fuerza como así. ¿Ok? Simple y sencillamente tenemos dos fuerzas puntuales, que son de dos triángulos. ¿Y sabemos calcular las áreas de los triángulos? Por supuesto que sabemos calcular las áreas de los triángulos. ¿Sabemos a dónde está el centroide de un triángulo? Deberíamos de saber a dónde está el centroide de un triángulo.
¿A dónde está? Vean que yo lo dibujo, digamos, más o menos. No lo dibujo exacto, pero trato de dibujarlo no en la mitad, porque no está en la mitad. Está a un tercio de la distancia. Está a un tercio de la distancia. ¿Desde dónde? Desde la base. Y en este caso, la base que me importa es esta base. ¿Ok? Esta es la base que me importa. Y en este caso, esta es la base que me importa. ¿Por qué? Porque como la fuerza es una fuerza vertical, como la fuerza es una fuerza vertical, el brazo de palanca que me importa es el horizontal, ¿verdad? El brazo de palanca que me importa es el horizontal. Cuando veamos un ejercicio que tenga la fuerza distribuida horizontal, ¿verdad? En vez de vertical, ahí el brazo de palanca que nos va a importar es el brazo de palanca vertical, ¿verdad? Porque si la fuerza es vertical, brazo de palanca horizontal. Si la fuerza es horizontal, brazo de palanca vertical. Siempre, siempre el opuesto. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo, de este triángulo, por ejemplo? De 1500 por 2,5 entre 2. ¿Ok? 1500 por 2,5 entre 2. ¿Y eso cuánto da? 1500 por 2,5 entre 2. 1875. Pensé primero en ese número y después lo cambié. Qué desgracia. Entonces, 1875. Y ya son newtons, porque antes eran newtons entre metro, pero cuando lo multiplicamos por metros, ya son newtons. ¿Ok? Escribámosle a este la fórmula. Este es 900 por 1.5 dividido todo entre 2, ¿verdad? Y eso da como 675, ¿verdad? Entonces, eso es 900, probemos lo mejor para no equivocarnos, da efectivamente 675. ¿Ok? Eso sería la fuerza de este lado. ¿Ok? 675, pero no se nos puede olvidar nunca ponerle la unidad. Entonces, newtons. Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos con las distancias? ¿Cómo estamos con las distancias? ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Cuánto mide esa distancia? Esta distancia de acá. ¿Cuánto mide? Mide 0,83333333333. Sí, y vamos a poner todos esos treces. No, puede ser que pongamos solamente uno incluso, porque con 2 decimales estamos satisfechos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué mide 0,83 y un montón de treces más? Bueno, es muy sencillo. Es un tercio de la base, ¿verdad? Es un tercio. Si esto mide 2,5, si esto mide 2,5, es dividir entre 3. ¿Verdad? Si usted agarra y divide 2,5 entre 3, le da eso, 0,8333. ¿Okay? Ahora, esta cota está más tuanis, está muy tuanis, porque probablemente es casi un hecho que vamos a hacer sumatoria de momentos en B, ¿verdad? Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en B, ¿de qué va a pasar? Que todo bien, porque ya tenemos la distancia a la que se ubica esta fuerza. En cambio, con esta otra, lo que nos va a pasar, o lo que nos podía pasar, es que cuando calculamos esta cota, ¿verdad? Cuando calculamos esta cota, ¿cuánto nos da esta cota? 0.5. 0,5. ¿Por qué? Porque es un tercio de 1,5, ¿verdad? Es un tercio de 1,5. Lo que pasa es que así como está, esa cota no me es muy útil. No me es muy útil. Me es más útil esta cota desde aquí hasta aquí. Entonces, yo tengo que estar muy clarito, ¿verdad? Que esto vale 3,5 metros.
¿Y por qué? ¿Por qué la pongo, digamos, la cota? Y la pongo porque me parece importante en el sentido de que cuando yo vaya a hacer una sumatoria de momentos en B, que es donde es casi un hecho que la voy a hacer, la distancia que me importa es desde B, desde B. Entonces, como todo mide 4 y, y esta fracción de acá mide medio, de esto tiene que medir 3,5. Entonces, ya ahora sí ya estamos listos para poder resolver el ejercicio. Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Al final, una vez llegados a este punto, quitamos todo y entonces decimos, yo tengo lo siguiente. Tengo la viga, opa, tengo la viga, que es así, ¿ok? Esa viga tiene un empotramiento y como empotramiento que es, me daba 3 fuerzas o 3 condiciones, digamos, que eran 2 fuerzas y un momento. Entonces eso yo lo sé, ¿ok? Entonces yo les ponía nombre, ¿verdad? Bueno, ya habíamos dicho que le decíamos gracias por participar y que esto era 0 y que a este le decíamos que era BY y que a este le decíamos que era momento en B. Ahora, yo acá, tengo acá una cota a punto 83, tengo otra cota a 3,5. Si quiero, tengo una cota total, ¿verdad? Que es todo el tamaño de la viga, y entonces tenía los siguientes valores. Lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Es como un resumen. O sea, en teoría podríamos no volverlo a dibujar, sino que nos quedamos con el dibujo anterior, pero por un tema como de ordenar un poco más la casa, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar hacer como este resumen. Y esto medía 4 metros. ¿Y por qué eran importantes esas cotas? Bueno, porque aquí, siguiendo con una linecita, ¿verdad? Aquí está la primera de las 2 fuerzas puntuales, que originalmente era un triángulo distribuido y que luego lo convertimos a una fuerza puntual y cuyo valor es de 1875. 5 newtons. ¿Okay? Y otra fuerza puntual, que en este caso se ubica sobre esta linecita. Vamos a ver, sobre esta linecita. Y esa fuerza puntual es de 675. ¿Ok? 675 newtons también. Y vean que ya este problema, así como estamos en este punto, es bastante sencillo. Simplemente son 2 fuerzas puntuales, un empotramiento a unas cotas conocidas y ya. Hacemos sumatoria de fuerzas, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces, ¿qué fuerzas tenemos para arriba? 675, para abajo 1875, para arriba BY, eso es igual a 0. Cuando despejamos BY nos da 1200. 1875 menos 675, 1200. Entonces BY da 1200 newtons. ¿Ok? Y el hecho de que nos haya dado para arriba significa que está bien predicho, o sea, el que nos haya dado positivo, ¿verdad? Significa que está bien predicho y eso va hacia arriba. Y podríamos terminar ahí, pero estaríamos equivocados, ¿verdad? Tenemos que hacer la sumatoria de momentos que muchas veces se nos olvida hacer. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en B, que es igual a 0. ¿Ok? Luego recordamos, bueno, aquí esto ya lo habíamos hecho de oficio, que el sentido hacia arriba es el positivo. Aquí tenemos que indicar que el sentido antihorario es el positivo.
¿Ok? Y si hacemos sumatoria de momentos en B, ¿cuántos términos hacen sumatoria de momentos en B? Son 3 términos, ¿verdad? Que no se nos olvide el momento en B, que no tiene brazo de palanca, pero ahí está. Más 1875 por punto 83, que es la distancia, menos 675 por 3,5. Y eso es igual a 0. Y bueno, ahí no me da la jupa, entonces 1875 por 0,83 menos 675 por 3,5. Eso da menos 806. ¿Verdad? Entonces el momento en B menos 806.25 es igual a 0, de donde el momento en B es igual a 806.25 newton por metro, ¿verdad? Que esa sería la unidad. Y el hecho de que nos haya dado positivo significa que estaba bien la predicción y que gira en el sentido antihorario, ¿verdad? Que gira en el sentido antihorario. Entonces, nada más con eso nos damos cuenta. Entonces, vean que el ejercicio se resuelve muy rápidamente una vez que ya tenemos las dos fuerzas distribuidas como fuerzas puntuales. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Se ve sencillo por el momento, nada más. Lo que podría comentar. Sí, sí, sí. O sea, es sencillo. Al final si aprendimos bien lo que entró en el examen pasado, que es el equilibrio, nada más hacer esto es un cambio, ¿verdad? Agregar las fuerzas, o sea, sustituir las fuerzas distribuidas por puntuales como paso 1 y ya continuar con lo que tenemos bien, o sea, con lo que sabemos hacer bien. El problema es si nos costó un poco o quedaron algunas deficiencias del tema de equilibrio, ahorita puede que nos vuelva a costar el equilibrio, independientemente de que sustituir estas dos fuerzas es sencillo, ¿verdad? Pero eso sería lo que puede pasar. Muy bien. Entonces, el tema aquí de la semejanza de triángulos es importante también que lo tengan por ahí presente. Vean que en este se ocupa otra vez. Acá podemos dividir también, podemos hacer estos. Tenemos este otro, que quedó muy grandote, no sé por qué. Voy a corregir esta diapositiva, quedó todo feo. Y está este otro, y ya con eso estamos. ¿Verdad? Entonces vean que acá, en este en particular, lo complejo, si se quiere, es que de nuevo cuando sustituyamos por la fuerza puntual, ¿verdad? Lo primero que yo haría sería dividir acá en un rectángulo y un triángulo, ¿verdad? Entonces yo sustituiría esto por una fuerza aquí, en el puro centro del rectángulo, por una fuerza puntual, y a 2/3 desde el pico o a 1/3 desde la base, ponemos una fuerza puntual, que es la fuerza del triángulo. Pero lo único jodidillo de eso es que las fuerzas están inclinadas. Entonces hay que trabajar, digamos, esa parte. Y también el hecho de que el patín tiene la superficie inclinada, por lo tanto tiene componente para allá y tiene componente para arriba. Entonces al final se resume a que es difícil ya, pero por lo anterior, ¿verdad? Por el equilibrio, porque esto está inclinado, porque el patín está inclinado, entonces tengo que acordarme del ángulo y las componentes, etcétera. Pero vean que la parte de lo que estamos viendo hoy, la materia nueva, es simplemente cambiar este rectángulo que mide 500 por 5, listo, por una fuerza aquí de 2500. Y el triángulo, ¿cómo es? Si esto era 900 y ya gasté 500, me quedaron 400. 400 por 5, 2000. Entre 2, 1000. Entonces, lo que es la materia de hoy es simplemente esto. Sustituir ese trapecio distribuido por estas dos fuerzas puntuales de 1000 y 2500.
Lo demás, o sea, lo otro, que no es fácil, evidentemente, hay que sentarse a hacerlo, es lo de hacer el equilibrio como tal. Y aquí nada más indicar que esto es la mitad, por lo tanto es 2,5, porque es un rectángulo. Vean que la cota inclinada mide 5. Y que esto es 1,67, porque es un tercio. Porque es un tercio. ¿Ok? Ya lo otro es nada más tirarse a pista con lo que es el equilibrio como tal. Y este ejercicio, que es el último de esta presentación, vamos a subir un video de este ejercicio para que usted lo trate de hacer primero y luego, si es el caso, compruebe y a través del video. Trate de no ver solo el video porque va a pasar, puede pasar lo mismo, ¿verdad? Que usted va ahí de la manita y de la manita todo es muy bonito, pero cuando ya usted tiene que ir solo a recorrer el camino, ya no es tan bonito, ¿verdad? Entonces la idea es que trate de recorrerlo, sobre todo en la intimidad y en la tranquilidad del estudio y no del examen, ¿verdad? Que su primer ejercicio solito no sea el del examen, porque eso puede traer consecuencias muy severas. Pero bueno, tampoco lo voy a hacer ahorita porque quedó todo feo, tengo que recortar la imagen. Entonces podríamos hacer estos dos y con eso ya terminamos la lección. ¿Okay? Entonces básicamente va a funcionar así. Estos últimos dos, con la imagen mejorada, porque estoy casi seguro que es un 150, pero no lo podría saber a ciencia cierta. No creo que sean 1,500, pero entonces luego mejor les pongo el video de y el video de ¿verdad? Entonces allí van a venir. Por ahora vamos a hacer estos de acá. También ahora que estamos en la época de comerciales, acá voy a habilitar este otro complemento a la lección. Esta parte de acá es complemento a la lección 10, que es un ejercicio de examen. ¿Verdad? Se muestra a continuación uno de los ejercicios del segundo parcial del primer semestre del 2020, donde se encuentran las reacciones en los apoyos para una viga sometida a cargas distribuidas, además de una carga puntual, P, y un momento puntual acá. El objetivo es que lo trate de resolver por la cuenta y luego se habilitará un video. El video ya está, pero seguro que lo voy a quitar un rato para que no lo vean de buenas a primeras y ya luego más cerca del segundo examen lo habilito. ¿Okay? Entonces igual la idea es que trate de trabajar, digamos, el último dígito del carnet. Eso es lo que le va a dar el valor de la P y el valor de la carga. ¿Ok? Y a partir de ahí ya podemos resolver. Entonces, así mismo va a aparecer, digamos, el video de los últimos ejercicios de las dos diapositivas. ¿Ok? Y por ahora, y ya para finalizar, vamos a hacer estos dos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el de la derecha, tal vez. O el de la izquierda. ¿Por cuál empezamos? En orden. En orden. Bueno, a mí me gustaba más el de la derecha, pero todo bien. Entonces, vamos a taparlo por acá. Un momento. Opa. Estos cuadrados están saliendo medios ovalados hoy. ¿Ok? Entonces, perdón. ¿Qué tiene esto de particular? De lo que ya hicimos, ¿verdad? Lo que ya hicimos. Entonces, es cuestión simplemente de que lo volvamos a repetir. Entonces, si quieren, como ya lo hicimos, vamos a ver si prestó atención o si entendió. Si no, lo hacemos otra vez, no hay ningún problema, pero dígame en cuánto es esta distancia que estoy marcando acá y cuánto es la otra distancia del otro lado. ¿Ok? Entonces, vaya haciendo eso mientras yo voy haciendo aquí dibujitos de cotas. A few moments later. Que la X vale 0,46. 0,46 a mí me gusta más.
porque me hace recordar a la respuesta correcta, que eran 0,46 y 1,04, ¿verdad? Por diferencia, la otra es 1,04. Vamos a ver qué fue lo que pasó, digamos, para que haya podido darle mal al compañero, que igual no importa, estamos practicando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo lo que, o por donde empezaría, es por ponerle a este X, ¿verdad? Y le ponemos a este 1,5 menos X. Esa sería la forma de empezar, quizás. Y luego nos vamos con nuestras dos fracciones. Una aquí, la otra aquí, y un igual entre medio. ¿Ok? ¿Y cuáles son las expresiones como tal? Podemos poner a esta X y a esta, bueno, a esta le ponemos X y a este le ponemos 400, ¿verdad? Porque el X va con 400, así como 1,5 menos X va con 900. ¿Ok? ¿Qué otra igualdad se pudo haber hecho que también da los mismos resultados correctos? Se pudo haber hecho esta otra. Se pudo haber hecho X va con 400, así como 1,5 va con 1,300. ¿Ok? Esa es la otra que se pudo haber hecho, que ese caso en particular es como suponer que hay un triángulo metido adentro del otro, que era lo que también veíamos en la escuela. De hecho, en la escuela muchas veces nos lo explicaban así, ¿verdad? Entonces, ¿qué triángulo es ese? Es este triángulo grande que está acá, digamos, este triángulo grande, que mide la suma de las dos. Mide 900 más 400, y por eso es 1,300. Si usted esa es la que sabe hacer, o esa fue la que hizo, enhorabuena, no hay ningún problema, cualquiera de las dos están buenas. Yo por lo general hago la de arriba, pero es ya por un tema de cómo lo hago y no cómo se puede hacer, porque se puede hacer evidentemente de las dos formas. Entonces eso tiene que quedar 900x es igual a 1,5 por 400, 600, menos 400x. Eso, así debería quedar el primer paréntesis. Ahora, ya luego de que el 900 pasó a multiplicar a la x y el 400 pasó a multiplicar a aquellos dos. El siguiente paréntesis debió haber quedado 1,300 igual a 600. Y el último paréntesis debió haber quedado, bueno, 600 entre 1,300. Y eso es igual a 0,46. Y algo más, pero yo creo que ese algo más no le alcanza para redondear para arriba. No. Ya vi cuál fue mi error, profe, que en la calculadora metí, digamos, nada más con X, digamos, menos 15, 1,5 menos 15X, pero lo metí sin paréntesis, entonces, por eso me da más. Ah, sí. Sí, porque solo, sí, sí. No lo vuelva a hacer. ¿Ok? Entonces ya estamos con las distancias. Muy bien. Entonces ya ahora lo que sigue es nada más decir, bueno, esto se va. Opa. Se va. Y de las fuerzas puntuales. ¿Verdad? Las fuerzas puntuales. Entonces, esta primer fuerza puntual va a ir aquí. Y esta segunda fuerza puntual va a ir acá. ¿Ok? Va a ir allá. Entonces, ¿cuánto va a valer la primera de las dos? Digamos que es esta, la de 900 por 1,04 dividido entre 2. Y eso da como 451, creo. No, 468, ¿verdad? ¿Les dio 468 acaso? Esperemos que sí. Entonces, 468 newtons. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da la otra? La otra es 0,46 por 400 entre 2. Y eso es 92. 92 newtons.
Ok, esperemos que andemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo otro importante acá? Las cotas. Las cotas. ¿Verdad? Esta cota de aquí es de vital importancia y esta cota de aquí chiquitica, chiquitica. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto dan esas cotas? Está muy fácil porque es 1/3 de 1.04. 1.04 entre 3 da 0.35 ya redondeado. 0.35 ya redondeado. Y la otra redondeada, tiene que dar 0.15. ¿Verdad? 0.15. Una redondea para arriba y la otra redondea para abajo. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué es lo otro importante acá? ¿A dónde quieren que hagamos sumatoria de momentos? ¿En A o en B? Eso hay que irlo previendo. ¿Por qué hay que irlo previendo? Porque si hacemos sumatoria de momentos en A, entonces yo pensaría que me interesa saber cuáles son las distancias de esas fuerzas al punto A, ¿verdad? Si por el contrario hacemos sumatoria de momentos en B, me interesaría saber cuáles son las distancias de esas fuerzas a B, ¿verdad? Eso sería lo que me interesa. Entonces, usted me dirá en cuál hacemos sumatoria de momentos. En B. En B. Ok, hagamos sumatoria de momentos en B. Entonces, vea lo que pasa. A mí me interesa, voy a borrar aquí un poquito de cosas. Esa no la quería borrar. Esa no. Ah, bueno, haga lo que quiera. Ok, entonces volvamos a poner el valor de 92, ya que insistentemente fue borrado. Ok, entonces, la compañera dice que en B. Por lo tanto, la cota que es realmente importante está bien, esta es 0.35, pero esta me interesa más, ¿verdad? Y en este caso es muy fácil, digamos, porque es 0.35 más 0.6, por lo tanto 0.95. Esa es la distancia que existe desde el punto B hasta la fuerza de 468. ¿Ok? En el caso de la fuerza de 92, en el caso de la fuerza de 92, lo que sabemos es esta pequeña distancia que está aquí, que dijimos que es 0.15, pero realmente la que más importa es esta distancia de aquí, que es 0.6 más 1,5 menos 0.15, ¿verdad? Devolviéndonos 0.15. O lo que es lo mismo, 0.6 más 1.35. De una u otra forma, a lo que tenemos que llegar es a 1.95. ¿Están de acuerdo? Sí, completamente. ¿Okay? Entonces vean que es un tema de cotas también, ¿verdad? Es un tema de cotas. Y ya estamos, porque ya entonces ya podemos hacer sumatoria de momentos en B. Nada más, algo que no hemos hecho, pero lo podemos hacer en este momento, es simplemente poner que aquí hay una reacción hacia arriba, que aquí hay una reacción hacia arriba, que aquí hay una reacción horizontal, ¿verdad? Podemos poner simplemente que esto es AX y que AX vale 0, ¿verdad? Podemos poner que esta se llama AY y que esta se llama BY, ¿verdad? Entonces, AY y BY. Muy bien. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos en B, ¿verdad? Y el dextrogiro es positivo. Entonces, ¿cuántos términos hacen momento en B? Hacen 3 términos, ¿verdad? 3 términos. Solo la fuerza de 468 es positiva, la de 92 es negativa y la AY es negativa también, ¿verdad? Entonces sería
468 por 0.95. ¿Ok? Menos 92 por 1.95. Menos AY por, ¿y cuál es el brazo de palanca de AY? Bueno, de lado a lado. Y de lado a lado eso mide 2,5. Y eso es igual a 0. Y de ahí, bueno, multiplicamos 468 por 0.95 menos 92 por 1.95. Eso da 265.2 menos 2.5 AY. Y eso es igual a 0. El 265 pasa a restar negativo. El menos 2.5 pasa a dividir negativo. Y de ahí que AY valga 106.08 newton. ¿Ok? Y el hecho de que nos dio positivo significa que estaba bien predicho y va hacia arriba. ¿Ok? Ya tenemos a Y. Y ahora vamos a hacer simplemente una sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo. Esto es positivo hacia arriba. Muy bien. Y ¿qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos 4 fuerzas. 4 fuerzas. Tenemos AY para arriba, BY para arriba, 92 para arriba y 468 para abajo. Y eso es igual a 0. ¿Ok? AY vale 106.08. BY no sé cuánto es. Tenemos 92. Y tenemos 468. Y eso es igual a 0. Y de ahí ¿qué? Hacemos 468 menos 92 menos 106.08. Ya del otro lado del igual. Y nos queda que BY da 269.92 newton, ¿verdad? Y el hecho de que nos dé positivo implica que va hacia arriba. ¿Okay? Y esa sería la respuesta correcta en este ejercicio. ¿Qué tal? Punto 35. Lo dijimos, no lo escribimos, pero lo dijimos. Y este valor chiquito era punto 15. Igual, lo dijimos, pero no lo escribimos. Muy bien. Entonces vean que igual orden y patria. O sea, primero recordar pasar las fuerzas distribuidas o puntuales, ver bien las distancias que existen de los puntos de apoyo para hacer sumatoria de momentos. Eso es importantísimo. Si hubiéramos hecho sumatoria de momentos en A, la distancia de la fuerza de 92 hubiera sido 0.55. Si hubiéramos hecho sumatoria de momentos en A, la distancia de la fuerza de 468 es 0.4 más 1,5 menos 0.35. O sea, 1.55. Esa también eran las dos del otro lado. Pero de cualquier manera tenemos que llegar a las mismas respuestas. Muy bien. Eso con respecto a este ejercicio. Y finalmente está este otro, que ese tiene un empotramiento. Ese tiene un empotramiento y entonces tenemos que calcular, digamos, las fuerzas en el empotramiento. Recordando que en el empotramiento está AX, que en realidad vale 0, porque no hay fuerzas en X. Está AY y además hay un momento puntual en A. Hay un momento puntual en A. Entonces tenemos el momento en A. Tenemos AX, que es igual a 0. Y tenemos allí. Ahora bien,
¿Cómo ven esas cargas distribuidas? ¿Cómo las podríamos dividir? ¿En cuántas? ¿En dos, en tres, en una? En dos. En No. dos. Sí, en dos. ¿Y cuáles dos serían? Cuénteme. El rectángulo de 2 por 10 y Ajá. el triángulo de 4 por 6. Correcto. Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Hacer lo que nos indica la compañera Melanie, que es dividir esto de lado a lado en un solo rectángulo, ¿verdad? Que mantenga esa franja de dos parejo y luego hacer simplemente el triangulillo que falta, que es solo en esta partecita de aquí. ¿Ok? Entonces, eso se va a traducir a que esto va a tener una fuerza puntual acá en el centro de 10, o sea, a 5 del empotramiento, ¿verdad? A 5 del empotramiento, lo cual es una cota que desde ya podríamos ir poniendo, ¿verdad? Esta cota que está aquí va a medir 5 metros, donde está esta fuerza ubicada. ¿Y cuánto es esa fuerza? ¿De cuánto es el área esa entonces? ¿Verdad? Melanie dijo las dimensiones. Dijo que medía 2 por 10. 2 por 10. Por lo tanto, esa va a ser una fuerza de 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. ¿Ok? Ya tenemos la fuerza. Y luego tenemos otra fuerza que va a estar ubicada, pero a un tercio del triángulo. A un tercio del triángulo. Y si el triángulo mide 6, esta cota, ¿cuánto es? Esta cota es 2, ¿verdad? Porque es un tercio. Entonces vea que de una vez, así rapidito, ya sabemos cuántos son las dos cotas que nos sirven, porque incluso son las cotas con referencia al punto A, que es donde sin duda vamos a hacer sumatoria de momento. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale esa fuerza del triángulo? ¿Cuánto vale? Eso sería 12. Esa sería 12, correcto, porque es 6 por 4, 24 dividido entre 2 es 12 kilonewtons. Okay. Y ya estamos listos. Ve que si usted quiere, digamos, podríamos quitar esto para que no nos meta bulla. Voy a quitar esto para que no nos meta bulla. Incluso, digamos, quitar estos vestigios de estas fuerzas que estuvieron ahí, pero las voy a dejar, digamos, como para que nos quede de dónde salieron. Pero al final vean que todo se resumió a simplemente dos fuerzas. Una de 12, una de 20, la de 20 a 5 metros, que es el centroide del rectángulo de 10, y la de 12 a 2 metros, que es el centroide del triángulo de 6. Eso es todo. ¿Y qué tenemos? Tenemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos una única fuerza hacia arriba, que es a Y, y tenemos dos fuerzas hacia abajo, que son 20 y 12. De ahí que es claro que AY vale 32 kilonewtons. Y positivo, por lo tanto, hacia arriba. Positiva, por lo tanto, hacia arriba. Y ahí mismo hacemos una sumatoria de momentos en A. Y eso es 0. ¿Y cuántos términos hay? 3 términos. Que no se nos olvide nunca el momento en A, que es positivo además, por la forma en la que lo ponemos siempre por convención. Y las dos fuerzas de tanto de 12 como de 20 que hacen momento negativo. 12 por 2 menos 20 por 5. Y eso es igual a 0. Y cuando usted suma y eso y multiplica y pasa al otro lado,
toda la historia le debería dar algo así como 124 kilonewtons metro, ¿verdad? Kilonewtons. Y eso es todo. El hecho de que nos haya dado positivo significa que sí va en el sentido de giro antihorario. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Ok. Es sencillo. Y si no, ahí van a ir saliendo las dudas poco a poco. No hay problema. Ok. Entonces, dividir triángulos, rectángulos, aprenderse para toda la vida que el centroide del triángulo a un tercio, el rectángulo a la mitad, etc. ¿Verdad? Y el equilibrio es facilísimo. Y ya. Muy bien. Entonces, queda ahí por si lo quiere ir trabajando. Bueno, use esto como 150 y si quiere lo va trabajando. Este es de por sí que es muy sencillo, que nada más cambiar este 500 por una fuerza de 2000, ¿verdad? 500 por 8, 4000, entre 2, 2000, y a un tercio de 8, que sería 2.67 desde B, o 5.33 desde A. ¿Ok? Eso es todo. Y lo resuelven rápidamente. Pero ese, junto con vamos a acompañarlos ahí de un video con la explicación. ¿Ok? Se las trae, digamos, por el hecho de que esto está inclinado y que el patín está inclinado, entonces aquí hay que ponerlo con componentes y hay que sacar también las componentes de las fuerzas, estos puntuales. Y bueno, eso sería entonces la primera parte de la lección. Besitos, besitos, chao, chao.